¿Listo? ¿Ya estoy? Muy bien. ¿Cómo están, obstetras? Obstetras, ¿cómo están? Buenas noches nuevamente. Tuvimos un pequeño corte en la transmisión debido a la señal de Huánuco. Estamos jalando la transmisión desde la región hermosa de Huánuco para poder compartir esta noche conocimientos con respecto a investigación. Tenemos esta noche nos engalana la presencia del obstetra César López, él es paz decano del Colegio Regional de Obstetras de Huánuco. Estamos en vivo, estamos 28 de mayo, son las 9:27 de la noche, les pedimos disculpas y les damos la buena noticia que estamos haciendo microondas desde diversas regiones de Perú y el mundo. Vamos a inaugurar esta nueva tecnología 5F desde los estudios de Fernando Leiva. No es 5G, es 5F. Así es que vamos a comenzar esta noche sin más preámbulo con el obstetra César López desde Huánuco. Bienvenido, querido amigo César. Buenas noches. Muy buenas noches, colega. Eh, bueno, es una alegría compartir un poco con ustedes, con todos los colegas del Perú, sobre este tema tan importante que es la investigación. Básicamente, la especialidad que tengo es pues en estadística e investigación en salud, que hay esa especialidad. Realmente hay tantas competencias que lo descuidamos y sería interesante pues que retomemos o que hay que ver esos nuevos campos o campos que han sido olvidados por nosotros. Solamente nos preocupamos quizás en los campos sean más conocidos. Bueno, agradecerte por la invitación y a ver, pues compartir algunos temas de investigación, sobre todo el tema de estadística, del cual soy especialista. Y justamente en esta semana, el día jueves, voy a sustentar mi tesis de especialista. Entonces, también esto es una oportunidad grande que tenemos todos los obstetras. Sí, en la Universidad Cayetano Heredia. ¿Es cierto, César? Sí, sí, la especialidad está dada por la Universidad Cayetano Heredia. Eh, es un estudio de 2 años que hice hace ya mucho tiempo y bueno, ya también están abriendo las matrículas. El mes de junio va a comenzar el nuevo semestre de la especialidad en estadística e investigación en salud. Excelente, excelente. Eh, lo dejo para que podamos comenzar con la presentación. Hemos estado un poquito tratando de jalar la transmisión desde Huánuco. Les pedimos disculpas a los obstetras que nos están viendo y también a usted por la demora. Y creo que podemos ya comenzar con este tema tan interesante. Sí, bueno, Siguiente muchísimas PPT. gracias, Gloria. Para mí es vuelvo a reiterar, una gran satisfacción compartir. El tema de estadística es pues un tema amplio y un tema que realmente muchos desconocemos, pero es apasionante y es realmente una llave que nos abre también a tener otras oportunidades. Quizás en una hora no vamos a poder hablar de muchos temas, sin embargo, voy a dejar mi correo, que al final podemos apoyar en lo que es el tema de investigación, básicamente en el tema de lo que es la estadística, ¿no? Eh, ¿Por qué existe, no, la investigación, las matemáticas, que es la base realmente de la investigación? Es que nosotros como profesionales obstetras, eh, queremos resolver los diferentes problemas que se presentan en los pacientes. La razón de nuestra existencia, la razón de la existencia de las investigaciones es justamente mejorar nuestra condición de vida, mejorar nuestra condición de salud, y las investigaciones nos van a ayudar precisamente a que se descubran nuevos tratamientos, nuevas técnicas, y para eso pues amerita investigaciones y dar al paciente la atención con la mejor evidencia disponible.
Uno de las funciones de los tetra como profesional es llegar a un diagnóstico, sabiendo que hay personas diferentes, pacientes distintos. Sin embargo, nosotros tenemos que llegar a un buen diagnóstico. Cuando hacemos un control de la gestante, o cuando hacemos la detección de cáncer, o cuando hacemos un tamizaje de VIH, nosotros utilizamos la mejor evidencia, la mejor técnica, la mejor ayuda diagnóstica para llegar a un tratamiento o para llegar a un diagnóstico y de allí a un tratamiento. Justamente la investigación pues se basa en lo que es en la estadística, se basa en lo que es en las probabilidades, se basa en el estudio de las matemáticas. Las probabilidades es la base de la estadística, pues todo realmente en el mundo sucede o se da en base a las probabilidades. ¿Qué es una probabilidad? La probabilidad es pues lo que puede suceder un evento puede pasar o suceder o no. Entonces, el riesgo viene a ser la probabilidad de que pueda existir un daño, como que puede existir o no, de acuerdo a una exposición, a un contacto, o de repente a una noxa, o a ciertas acciones que pueden hacer que se presente la infección. Por ejemplo, en el cáncer, ¿no? El cáncer existe mayor probabilidad o mayor riesgo de adquirir el cáncer si nosotros, por ejemplo, decimos que se inicia la actividad sexual a temprana edad, si hay mayor número de compañeros sexuales, la probabilidad aumenta. Entonces, la probabilidad viene a ser la aparición del evento o el daño que se mide en números, solamente de 0 a 1. Cuando el evento se va a producir está cerca al 1, y cuando el evento no se va a dar, está cerca al 0. Es decir, la probabilidad solamente está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, nosotros cuando utilizamos algunas técnicas para poder, por ejemplo, hacer el diagnóstico de cáncer, con la inspección, por ejemplo, visual con el ácido acético, o la colposcopía, o la prueba de PBH, o la histopatología, que es el gold estándar para detectar cáncer, nosotros utilizamos la mejor evidencia que nos ayude a hacer el mejor diagnóstico. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, el Papa Nicolau no tiene una alta sensibilidad, ¿no? Entonces, eso conlleva también a que hay muchos casos que se dejan de diagnosticar. Entonces, entender la probabilidad es entender la base realmente de las pruebas, y entender también lo que es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo de una prueba, el valor predictivo negativo también. Entonces, eso lo vamos a ir conversando de a poco para poder entender. Conversándolo con un lenguaje sencillo, obstetra César, ese tema es bastante engorroso para algunos de nosotros. Eso que acaba de comentar en esta diapositiva con respecto al rango de 0 a 1, ¿lo puede repetir? ¿Qué significa el hecho de que se acerque a 1 o que esté cerca a 0? Porque eso lo vemos en muchos estudios de investigación, que en diversas áreas a veces no sabemos interpretarlo. Ya, el rango de la probabilidad solamente se encuentra entre el 0 y el 1. Es decir, si el evento se va a producir o se va a dar, o sea, significa que cuando uno hace los cálculos probabilísticos, cuando está cerca al 1, significa que el evento, el daño o la probabilidad del éxito de algún evento se va a dar. Si es 1, es porque se va a dar. Si es 0, no. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, cuando
Si yo boto un lapicero suelto, lo agarro y lo suelto, ¿qué probabilidad tengo de que se caiga al suelo? La probabilidad es 1, porque sí o sí se va a caer. ¿Y qué probabilidad es que pueda irse hacia arriba? La probabilidad es 0. Igual, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tengo varias parejas sexuales o he iniciado una actividad sexual a temprana edad, o si tengo relaciones sexuales sin protección, qué probabilidades tengo de tener una ITS? Entonces la probabilidad es alta, se acerca al 1. Más o menos eso es lo que quiere decir lo que es la probabilidad. Súper claro, obstetra César. Que va a hablar también sobre lo que es la sensibilidad y la especificidad, ¿cierto? Sí, Creo que ya podemos sí, pasar a la siguiente diapositiva. no está pasando, ¿no? Por el Sí, sistema sí, no sí, veo que... sí. Sí, justo acabamos de pasar a la siguiente diapositiva, que tenemos ahí un cuadro, un test de doble, un cuadro de doble entrada. Uh-huh. Ya, Test ya, enfermo, dice sí, no, positivo, negativo. ya. Yo no lo veo lo que está en la diapositiva. Ya. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a un poco explicar lo que es la Ah, sensibilidad. ya, siguiente diapositiva. Está bien. La Siguiente. sensibilidad es la probabilidad de que Ahí salga está. positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga positivo si la persona tiene la enfermedad? Es decir, si la persona está enferma y yo utilizo una prueba, ¿cuál es la probabilidad de que, sabiendo que tiene la enfermedad, sale positivo el examen? Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, de, de lo que tenemos en lo que es en obstetricia. Tenemos casos, por ejemplo, en el caso de cáncer, ¿cuál es la probabilidad o cuál es la sensibilidad de la colposcopía, por ejemplo? ¿No? Ujú. ¿Cuál es la sensibilidad de la citología cérvico-vaginal? O sea, si la persona tiene la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que salga positivo el examen? Entonces, tenemos la sensibilidad del 46% en lo que es citología cérvico-vaginal, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? La sensibilidad significa que si la persona tiene el cáncer, va a salir positivo un 46%. Es decir, hay más de la mitad que probablemente no lo detecte la citología cérvico-vaginal, ¿no? En Ujú. caso que tenga cáncer, ¿no? Ahora, igual en la colposcopía, por ejemplo, la sensibilidad aumenta 96%, casi al 100%, porque yo les decía hace un momento que la probabilidad se mide de 0 a 1, pero para poder entenderlo mejor lo pasamos a la parte de porcentaje. Ujú. Entonces, si tenemos 100 casos de pacientes que tengan cáncer, por decir, entonces si yo saco con la colposcopía o el examen, voy a detectar o va a salir positivo en el 96%. Entonces, si uno compara la sensibilidad de la citología cérvico-vaginal con la colposcopía, vemos que la colposcopía tiene alta sensibilidad, ¿no? Entonces, eso es importante conocer la sensibilidad, por ejemplo, en este caso del Papa Nicolau. Debemos conocer también, por ejemplo, en el caso del test de ELISA. El test de ELISA, para descarte del VIH, la sensibilidad es del 99.5%. Significa que si hay 100 personas que tienen la enfermedad, esta prueba va a sacar un 99% positivo el examen, si es que hay la enfermedad. Entonces, la sensibilidad viene a ser la probabilidad de que salga positivo si la persona tiene la enfermedad. ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, sin embargo, cuando ya empecemos a hablar lo que es especificidad, para complementar la idea, antes de pasar a eso, por ejemplo, la sensibilidad también tenemos del monitoreo electrónico fetal, ¿no? Que siempre lo hacemos. ¿Cuánto es esa sensibilidad realmente? Entonces, muchas veces si no lo conocemos, es que a veces no lo podemos interpretar el resultado. Ujú. Entonces, la cardiotocografía, por ejemplo, tiene una sensibilidad solamente del 50%, es decir,
si el bebé tiene algún problema de materno-fetal, es decir, está pasando poco oxígeno, o hay problema de sufrimiento fetal, o está alterado los movimientos fetales, de repente una paciente con embarazo de 41 semanas. Entonces, le sometemos al monitoreo. Incluso hoy por norma se hace el monitoreo a partir de las 36 semanas en forma semanal. Entonces, la sensibilidad es del 50%. ¿Qué significa eso en el caso del monitoreo? Que si ese bebé tiene algún problema, solamente vamos a detectar en un 50%. Si tiene problema. Es por eso cuando nosotros hacemos el monitoreo, sale un test no estresante no reactivo o sale un test patológico, nosotros, porque no tiene alta sensibilidad, tenemos que someterle a otra prueba de mayor eficacia, como en el caso de la ecografía, ¿no? Entonces, la sensibilidad del monitoreo es solamente del 50%. Entonces, la sensibilidad, vuelvo a repetir, viene a ser la probabilidad de que salga positivo el test o el examen, dado que existe la enfermedad. Entonces, si existe la enfermedad, ¿en qué medida va a detectar la patología, ¿no? o la enfermedad? Ya dijimos que en el caso de la colposcopía, por ejemplo, con el Papa Nicolau hay una diferencia abismal. En el caso de lo que es monitoreo, la cardiotocografía, la sensibilidad es solamente el 50%. Ahora, si complementamos esto con, por ejemplo, con la especificidad ya viene a ser cuál es la probabilidad que salga negativo la ayuda diagnóstica, dado que la paciente está sana, es decir, no tiene la enfermedad. ¿Qué capacidad tiene ese examen o ese test de detectar, de salir negativo, dado que no existe la enfermedad? Es decir, esa persona es sana. Entonces, por ejemplo, en el monitoreo fetal, la especificidad es alta, tiene 90%, es decir, 0.9 si hablamos en términos de probabilidad, o en términos de porcentajes, 90%. ¿Eso qué significa? Que si la persona está sana, o en el caso de monitoreo, si el bebé está bien, el monitoreo va a salir que está bien un 90%. Es decir, puedo confiar yo en ese resultado porque me está diciendo porque sé que la especificidad del monitoreo es del 90%. Eso significa que si me sale negativo o reactivo en el caso del NST o negativo en el caso del CST, yo estaré seguro de que eso es cierto, o sea, me confío, ¿no? Es tranquilizante ese resultado. Es por eso cuando nosotros hacemos el monitoreo en los hospitales y nos sale bien, decimos pues que realmente la probabilidad de que realmente ese monitoreo está bien o el bebé está bien es alta, 90%. Esa es la especificidad del monitoreo. Sin embargo, también hay otros exámenes, por ejemplo, en el caso del test de Lisa, la especificidad es solamente del 30%. ¿Eso qué significa? De que si hay personas que están sanas, realmente detecta un 30% nada más. Es decir, que puede salir positivo a pesar de que no tenga la enfermedad. Aumentan los falsos positivos. Entonces, la especificidad del test de Lisa es realmente baja. Qué importante. Estamos teniendo muchos comentarios, obstetra César. Uno de ellos nos está justo felicitando porque realmente es muy importante conocer los niveles de sensibilidad y especificidad de las diversas pruebas que utilizamos, de la colposcopía, el Papa Nicolau, el monitoreo, ¿no? Y todas las pruebas y estadísticas que usted nos está trayendo el día de hoy. A veces la utilizamos y
pensamos que tiene un nivel cercano al 100% y no es así. Cuando desconocemos esto, ahí sucede el gran problema, porque en el caso, por ejemplo, del test de ELISA, que les decía, si es 30% la especificidad, entonces yo tengo que someterle siempre a otros exámenes, ¿no? Para poder nosotros hacer un mejor diagnóstico. Por ejemplo, la especificidad del Western blot es casi el 100%, es decir, si en el Western blot te dice que está negativo, realmente hay que confiar de que no tiene la enfermedad, que no tiene, ¿no? Entonces, la especificidad está en relación a las personas sanas, al no estar enfermo, ¿no? En cambio, la sensibilidad se refiere a lo positivo, a lo reactivo, a que sí existe la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de la citología o la colposcopía, ¿cuál es la especificidad? Aquí hay una gran discusión, ¿no? En la citología cérvico-vaginal, la especificidad es el 99%. Bastante Y específico. la colposcopía, 28%. ¿Qué significa esto? ¿No? Significa que la citología cérvico-vaginal, si es que la persona no tiene la enfermedad, va a salir negativo en un 99%. Por eso es que cuando uno saca un Papa Nicolau y nos da un resultado negativo, podemos estar tranquilos de que realmente no hay cáncer, ¿no? El problema del Papa Nicolau es en la sensibilidad, es decir, si hay cáncer no lo detecta, pero si no hay, sale el 99% la especificidad. En cambio, la colposcopía tiene una especificidad del 28%. ¿Eso qué significa? Significa que sale negativo incluso en pacientes que están positivos, ¿no? Es decir, solamente el 28% de los casos de pacientes que no tienen la enfermedad, a pesar de que no tienen la enfermedad, va a salir positivo en este caso. Entonces, la especificidad está en relación a cuál es la probabilidad que salga negativo la ayuda diagnóstica, dado que la paciente no tiene la enfermedad. O sea, si no tiene la enfermedad, lo más lógico es que salga negativo, ¿no? Si no tiene la enfermedad. En ese caso, en el Papa Nicolau sale un 99%. Si no tiene la enfermedad, saldrá negativo en un 99%. En el caso de la colposcopía sale un 28%. Es decir, muchos de los pacientes que no tienen la enfermedad no lo detectan realmente. Hay muchos falsos positivos, en todo caso, en la colposcopía. De repente errores de diagnóstico o no están preparadas para poder hacer el diagnóstico. Entonces hay muchos falsos positivos. A muchos pacientes que no tienen la enfermedad la catalogamos como que si tuviese cáncer, ¿no? Entonces, o que tiene algún problema del cuello. Entonces, es importante conocer lo que es la especificidad y la sensibilidad, ¿no? Bastante No sé si importante. Hoy he aprendido mucho. Yo no sabía, yo siempre he visto el tema de buscar, siempre comento en mis clases que hay que tener fuentes bibliográficas confiables, que hay que manejar mucho lo que es leer estos estudios de investigación, ya que de esta manera podemos anticiparnos y saber con bastante tiempo de antelación algunas novedades y algunos nuevos hallazgos con respecto a la obstetricia. A veces esperamos que todo nos lo den en clase, pero es importante que nosotros como obstetras seamos autodidactas y que podamos interpretar estos estudios de investigación. ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos qué significa esto del rango de 0 a 1? ¿No? Entonces, realmente lo que usted nos está compartiendo el día de hoy desde su especialidad de estadística obstetra es muy valioso. Gracias por ello. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Sí, sí. Antes de pasar, solamente manifestar pues que los exámenes, o sea, la sensibilidad, la especificidad, siempre tiene que compararse con una prueba gold estándar. En el caso, por ejemplo, del cáncer, el gold estándar es la histopatología. Entonces, eso sí nos dice al 100% hay o no hay cáncer. Sin embargo, los demás, lo que es citología, colposcopía, se acerca a la verdad o al diagnóstico. Esto
es importante también conocer, porque nosotros podemos hacer investigaciones en este tema en nuestro centro de trabajo, porque si bien es cierto que existe en la literatura que la sensibilidad, la especificidad de cada técnica o cada prueba, eh, eso puede variar también de acuerdo a las zonas, a la región, a la técnica de que uno puede sacar la prueba. Eh, por ejemplo, ahora vamos a ver lo que es valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y eso básicamente pues depende muchas veces de lo que es la prevalencia de la enfermedad o de los casos que existen en esa zona, o en las zonas o en las regiones o en los lugares donde uno hace el estudio. Obstetra César, tenemos una Sí. pregunta muy importante y también de una paz decana de mi gran amiga Neri Rafael desde Tacna, paz decana del Colegio Regional de Obstetras de Tacna, nos consulta. Buenas noches, paz decano César. En caso de la inspección visual con ácido acético, el IVA, ¿qué sensibilidad tiene esta prueba, ya que se complementa mucho con lo que es la colposcopía? Usted que está más Bueno, al día con todo lo que es este tema estadístico. la colposcopía con el IVA realmente se complementan, ¿no? Porque el IVA por sí solo también tiene una especificidad parecida a lo que es la colposcopía, de un 30% y la sensibilidad de un 80%. Eh, el problema es que con estas pruebas, por errores diagnósticos o porque uno no está entrenado, puede dar muchos falsos positivos a pesar de que no tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, incluso hoy en día existen unas pruebas incluso más sensibles para detectar si hay algún tipo de virus también, los virus eh, cancerígenos que también nos detectan con pruebas moleculares, ¿no? Que son altamente realmente sensibles, ¿no? Si se detecta este virus, tenemos la alta probabilidad de que la paciente pueda hacer cáncer, ¿no? Entonces, estos se acercan al 1, pero no es al 100% pues, seguro. Importante. Le comento que están teniendo muchas preguntas y aportes nuestros obstetras conectados. Víctor Hugo Moquillaz Alcántara nos comenta que en San Marcos, bajo una búsqueda rápida de sensibilidad en el buscador, arroja que solo el 2.86% de las tesis evalúan la validez diagnóstica, es decir, la sensibilidad y la especificidad que usted nos ha hablado el día de hoy. Sería un tema bastante importante de abordar en una futura transmisión, quizás con usted. De las tesis. Claro, las tesis tienen bajo porcentaje de evaluación de la validez diagnóstica, tiene un bajo porcentaje de evaluación de la sensibilidad y la especificidad. Eso es lo que arroja, me están comentando esto en San Marcos. Sería bueno corroborar esta información, ¿no? Bueno, en las tesis lo que hay que evaluar son la validez y la confiabilidad de los instrumentos que uno utiliza. Eso también pasa por una serie de pruebas. Y, por ejemplo, he tenido la experiencia en la Universidad Cayetano Heredia, hay un comité de ética que te evalúa todo eso, ¿no? Entonces, son altamente eh, eh, exigentes para que las investigaciones sean pues de primer nivel. Rigurosas, Son claro. rigurosos. Sí. Entonces, incluso un instrumento o una base de datos que se va a utilizar tiene que tener todo el consentimiento, todo esa autorización de las autoridades para utilizar la base de datos. Y si uno va a trabajar incluso con pacientes utilizando ciertos instrumentos, con mayor razón. Entonces, eso es un tema también apasionante, lo que es la validez, la confiabilidad de las pruebas, ¿no? Qué tan cierto mide lo que estamos queriendo medir ese instrumento. Muchas veces nos gusta crear instrumentos para medir conocimiento, para medir de repente estrés, a medir satisfacción. A pesar de que existen instrumentos, queremos crear nuevos instrumentos. Entonces esos instrumentos tienen que pasar por un tamizaje de lo que es la validez y la confiabilidad. Si realmente mide lo que quiere medir,
y si se pone a prueba, da los resultados similares o no también, ¿no? Entonces, eso es otro también tema que es interesante. Lo que es las pruebas de sensibilidad y especificidad, yo he visto también muchas tesis de los obstetras de la especialidad que hacen pues de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo, negativo de los diferentes pruebas de monitoreo, de ecografía, hacen de cáncer. Entonces, es completamente sencillo, son fórmulas que se utiliza, que ahí lo pueden ver en la pantalla. La fórmula para hacer, por ejemplo, la sensibilidad, ahí en la pantalla lo podemos ver, ¿no? El razonamiento es cuál es la probabilidad que salga positivo el examen dado que tiene la enfermedad. La fórmula es A sobre A más C. Si uno tiene una tabla de doble entrada, lo puede ver ahí a la izquierda, que dice colposcopía, por ejemplo, como ejemplo, y arriba enfermedad cáncer. Positivo en colposcopía, la A significa que son pacientes que tienen cáncer y que además han salido positivo también. Eso significa que son los verdaderos positivos. Realmente tienen la enfermedad y además también han salido positivo en la colposcopía. La B significa que los pacientes no tienen la enfermedad, sin embargo han salido positivo en la colposcopía. Son los falsos positivos. Y la C significa que tiene la enfermedad y sin embargo la colposcopía ha salido negativo. ¿Ves? Los falsos negativos en la colposcopía. Y la D son los pacientes, los verdaderos negativos, es decir, no tienen la enfermedad y también salió en la colposcopía negativo. Eso se hace un cuadro de doble entrada, se hace este cálculo de acá de A sobre A más C y nos sale la sensibilidad, ¿no? Y en el caso de la especificidad sería D sobre B más D, ¿no? O sea, los verdaderos negativos sobre los falsos positivos. Entonces, eso es la fórmula, ¿no? En caso de sensibilidad y especificidad. En el caso de lo que es el valor predictivo positivo, ya ese es un poco al revés entenderlo, lo que es la sensibilidad. Si en el antes hablábamos, si hace un momento hablábamos, ¿cuál es la probabilidad de que salga positivo? Dado que tiene la enfermedad, en este caso se habla, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad si sale positivo el examen? Ya es al revés. ¿Cuál es la probabilidad que tenga la enfermedad si salió positivo? Es decir, si yo voy al hospital y me hacen un tamizaje por ejemplo, del papilomavirus, o me hacen un tamizaje del VIH-Sida, o me hacen un tamizaje de hepatitis, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad si sale positivo, ¿no? Es decir, si salió positivo, ¿cuál es esa probabilidad de que realmente tenga la enfermedad? Entonces, en una tabla de doble entrada, el valor predictivo positivo se calcula lo que dijimos hace un momento, los verdaderos positivos A sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. El valor predictivo positivo. En este caso, hacemos un ejemplo con lo que es la colposcopía y la enfermedad del cáncer. Ahora, si hablamos de citología y colposcopía, el valor predictivo positivo, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad dado que salió positivo en el examen? En el caso de citología cérvico-vaginal tenemos el 68.4%. Esto en diferentes estudios puede variar un poco, pero no siempre es igual, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que solo en el 68% de los pacientes que han salido positivos realmente tienen la enfermedad. En el caso de la citología cérvico-vaginal. El valor predictivo positivo entonces es relativamente bajo también. Y en la colposcopía incluso es mucho más bajo, el 33.9%, el valor predictivo positivo. Es decir, la probabilidad de que me salga, que tenga la enfermedad, es un 33% si salió positivo en el examen. Sí. Todos estos valores de A, B, C, D son el número de casos. Número de casos, por ejemplo, si yo hago un estudio, por ejemplo, en mi hospital o en algún lugar, A viene a ser el número de pacientes que han salido positivo y que tienen también la enfermedad.
puede ser, por ejemplo, 10, 15, cualquier número, ¿no? Acá. En la B serían los pacientes que no tienen la enfermedad, ¿no? Y que sin embargo han salido positivo también en la colposcopía. Y eso se puede hacer uno con un instrumento de recolección de información, porque siempre lo va a comparar con un gol estándar, porque al final todos estos casos de colposcopía va a tener que compararse si realmente hacen cáncer o no. Para saber la especificidad tenemos que necesariamente comparar con un gol estándar. Igual C y D también son valores numéricos, y una vez que tenemos esos valores numéricos hacemos el cálculo, ¿no? La probabilidad de tener la enfermedad, dado que sería positivo, sería A sobre A más B. Excelente. Y así en lo que es valor predictivo negativo es igual, ¿no? Excelente. Obstetra César, un minutito. Vamos a dar pase a la publicidad del programa. Me da un minuto. Ahorita regresamos con la presentación de la PPT. Vamos a pasar a la publicidad de nuestra querida amiga Jessica Abanto con sus cursos de IVA y crioterapia y sus diplomados de colposcopía que está llevando por todas las regiones del país. Este jueves 30 de mayo inicia el curso taller de IVA y crioterapia bajo su coordinación académica. Los interesados en inscribirse pueden llamar al número o escribir al WhatsApp 973-997-167. La duración es de 3 meses, tiene el auspicio del Colegio Regional de Obstetras Lima Callao y ya saben la calidad y excelencia académica con la que ella imparte sus cursos. Un valor académico de 10.5 créditos y todos los que quieran actualizar conocimientos con respecto a IVA, que es un tema que justo estamos conversando con nuestro obstetra César, pueden llevar este gran curso taller. Bueno, los interesados, no se olviden, pueden escribir al 973-997-167. Listo. Gracias por el espacio, obstetra César. Continuamos con su presentación para no restarle tiempo. Bueno, más bien me ha dado un suspiro, ya. Gracias. Mira, respecto a lo que es el valor predictivo positivo, en el caso de lo que es el test de Lisa, en el test de Lisa el valor predictivo positivo es del 52%. El test de Lisa. Decano César, están haciendo una pregunta de algo que acaba de usted comentar. ¿La citología es más confiable que la colposcopía? Preguntan. ¿Eso es cuando es con biopsia o solo se refiere a colposcopía sola? No. ¿La colposcopía con la citología? Sí, pregunta. Usted ha hablado de la... Ajá, dicen si es que es confiable. Aquí de repente hay que aclarar eso, ¿no? ¿Cuándo nosotros decimos que es más confiable algo? ¿Cuando estamos hablando de la sensibilidad o de la especificidad? La confiabilidad más se utiliza en instrumentos, ¿no? Cuando uno aplica varias veces el mismo instrumento, te dan casi los mismos resultados. Por ejemplo, poniendo un ejemplo con el termómetro, por ejemplo, si el termómetro está bien hecho, me va a tomar la temperatura, porque para eso ha sido creado. Pero una vez que yo estoy seguro que el termómetro toma la temperatura, ahora tengo que convencerme que me toma bien. O sea, cuando hay fiebre me salga que está elevado, o cuando no hay fiebre que me salga normal. Entonces, eso es la confiabilidad, ¿no? Cuando repetidas veces lo utilizamos. Cuando se habla de citología o colposcopía hablamos de sensibilidad y especificidad, ¿no? La colposcopía sí, claro, es altamente sensible, o sea, si es que hay cáncer, va a detectar. En cambio, la citología vaginal solamente tiene un 46%, o sea, la mitad, no es confiable en el sentido de que si hay positivos, ¿no? En cambio, la colposcopía sí, si hay la enfermedad, va a detectarlo, un 96%, siempre y cuando esté bien hecho también la colposcopía, sea personas expertas que lo están haciendo, ¿no? Pero igual es con el Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau también, por más que tenga una alta sensibilidad, o en este caso especificidad y sensibilidad,
Si la técnica es mala, va a bajar también su sensibilidad y su especificidad. Entonces, eso es importante también añadir la parte técnica, la parte más correcta. La parte Entonces, operativa. la parte operativa. Ujú. Entonces, sí. Sí, queríamos mandar saludos a usted, tras César, a Cosby Pérez, que le está enviando saludos desde México. Desde muy temprana hora estamos conectados y nos están enviando saludos nuestros colegas desde Ecuador, que se han conectado desde las 9 y ahorita se están conectando desde México, le mandan saludos y quería hacerle extensivo esos saludos, decano César, para que pueda usted quizás mandar un saludo hasta allá. Muchísimas gracias. Bueno, a los colegas o compañeros, amigos de México, gracias por escucharnos. Gracias por compartir y permitir llegar a ustedes también. Bueno, con estos conocimientos que, bueno, hemos querido compartir con todos, ¿no? Entonces, continuando lo que es el valor predictivo positivo, ya para terminar lo que es valor predictivo positivo, el caso del test de Lisa es del 52%. Eso significa que la probabilidad de que tenga la enfermedad, si salió positivo, tenemos un 52%, casi la mitad. Es decir, que el valor predictivo positivo del test de Lisa es baja realmente, ¿no? Si sale positivo, solamente un 56% tendrá la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad dado que salió positivo? O sea, va a haber casi un 48% de los que han salido positivo que no van a tener la enfermedad realmente, ¿no? En citología cérvico-vaginal y colposcopía ya dijimos, ¿no? Es el valor predictivo positivo es 68.4% y la colposcopía 33.9%. Ahora, el valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad dado que la prueba test es negativo. O sea, la probabilidad de no tener la enfermedad dado que salió negativo. O sea, ¿cuán cierto es si es que ha salido negativo o no reactivo el examen, ya sea la ecografía, el monitoreo, la colposcopía, el papanicolau? ¿Cuán seguro es realmente que si salió negativo es que realmente no tenga la enfermedad? Entonces es la probabilidad de no tener la enfermedad dado que salió negativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la citología vaginal, cérvico-vaginal, sube a un 81.9% su valor predictivo negativo. Significa que si salió negativo, estamos seguros de que un 81% no va a tener la enfermedad, es alta. Entonces, por eso es que cuando sacas un papanicolau y sale negativo, nos tranquilizamos. Pero, sin embargo, su sensibilidad es baja. O sea, si es que hay cáncer, no lo va a detectar porque es bajo también su sensibilidad. Entonces, ahí tenemos que sopesar también. Hoy en día existen pruebas más sensibles, ¿no? Sin embargo, la colposcopía... Me están preguntando justo con respecto a valor predictivo positivo. Me pregunta María Villamonte Márquez. Ana María Hualpa me pregunta, en el tema de cáncer de cervix, ¿qué exámenes tiene un alto valor predictivo positivo? Si pudiéramos responderle. El positivo, el valor predictivo positivo tiene la citología cérvico-vaginal. En cambio, la colposcopía tiene un 33.9%. Lo que sí tiene alto también el valor predictivo negativo es la colposcopía, un 95%. Es decir, si salió negativo, un 95% estamos seguros que no tiene la enfermedad en colposcopía. Entonces, es alto su valor predictivo negativo. Pero la citología vaginal sí tiene un 68.4% de valor predictivo positivo. Estas pruebas siempre van a tener que compararse con gold estándar, como digo. Pero lo que tenemos en nuestro medio es pues la colposcopía, IVA, papanicolau, y hoy en día que se hace también lo que es el tamizaje del PBH, es la prueba de la tipificación del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo,
es altamente sensible, específico. ¿Por qué? Porque ya detecta el agente causal, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que haga cáncer? Es alto si se detecta alguno de esos tipos de virus. Y ahí empieza el tratamiento temprano, ¿no? Entonces, se tiene que ir comparando estos diferentes pruebas que existen, ¿no? Entonces, ¿qué más? Sí, Bueno, yo eh, hoy quise traer los 4 sí, es puntos, tan lo que es interesante. Hemos hablado desde la sensibilidad, la especificidad, hablándolo de una manera bastante sencilla, cercana a las pruebas, sobre todo que nosotros utilizamos como obstetras. Hemos conversado con respecto al valor predictivo, positivo y negativo también. Y vamos a conversar quizás un poco sobre lo que es el riesgo relativo, decano. ir terminando. Son realmente pinceladas que tenemos que ir Sí, en una hora es teniendo, imposible solamente tener una conversar de un idea. tema tan amplio como la estadística. Lo que más bien yo quisiera decir a los colegas es pues que la parte de la investigación la tenemos que explorar. No nos dediquemos solamente a lo que es atención de parto, planificación, ya en eso también hay que dedicarnos a la investigación. Yo he tenido la gran satisfacción de conocer a colegas, no recuerdo el nombre, hace poco en Lima, del hospital de Huacho. Una directora de epidemiología es una obstetra, y, y la obstetra que dirige lo que es VIH-Sida en epidemiología también es un obstetra. Tenemos en el CDC del Ministerio de Salud, en el Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, que también trabaja una obstetra. Es decir, hay obstetras que están trabajando en diferentes puntos, campos, ya distintos a lo que se podría decir a lo que es netamente atención de parto, ¿no? Entonces, tenemos que explorar esos campos y no dejar que nos ganen, ¿no? Entonces, hay cursos incluso en la CDC sobre epidemiología y prácticamente por la estadística se aplica a lo que es epidemiología, se aplica a la investigación propiamente dicha. Entonces, es un campo interesante. También tengo la satisfacción de cuando estuve en la Universidad Cayetano haciendo mis documentos para sustentar. Conocí a otra colega, vi su informe de tesis también que va a sustentar como especialista en estadística, una colega de Huancayo, una colega que es docente de la Universidad de los Andes, me dijeron, la colega Elena Iparraguirre. Me dio una tremenda alegría, yo pensaba que era el único que había estudiado la especialidad. Y Hay muchos obstetras entonces dedicados a vi una, esta área de la investigación y la estadística. y es interesante y hay que dominar, ¿no? Entonces hay que hacer trabajos de investigación. Después de este reto de la especialidad, pues el reto está en hacer investigaciones, ¿no? Entonces, Exacto. es interesante. Ahora, para hablar un poco de lo que es riesgo relativo y OR, siempre hemos escuchado, ¿no? Hablar del OR. Un ejemplo clásico de cómo entender los odds ratio, porque los ratios viene a ser el cociente o la comparación de dos odds, ¿no? ¿Y qué es un odds? Es decir, un odds es, por ejemplo, la probabilidad de que yo me sane cuando recibo un tratamiento X, ¿no? Pongamos que, que soy hipertenso, ¿no? Y prueban conmigo un medicamento y, y cuál es la probabilidad de que yo me sane y cuántos no se sanan también. Entonces, comparando cuántos se sanan sobre cuántos no se sanan, va a salir un número, ¿no? Entonces, en este caso sería el riesgo relativo. Cuando vemos causa-efecto, es decir, yo tengo un grupo de casos y les someto a una serie de tratamiento o una serie de actividades. Por ejemplo, ¿no? En el caso de psicoprofilaxis, he visto varios trabajos. eh, un antes, ¿no? Primero tenemos un grupo de pacientes de, y le damos sus 8 sesiones de psicoprofilaxis y medimos la duración del trabajo de parto, el APA al recién nacido. Entonces, eh, eso es ver causa y efecto, o sea, de un modo prospectivo, de acá para adelante. Allí utilizamos el riesgo relativo en cohortes, en grupos de pacientes.
En cambio, el odds ratio se utiliza en casos y controles. Un ejemplo clásico de odds ratios para poder entender es, por ejemplo, los casos de pacientes con cáncer de pulmón. Si yo quiero saber si el cigarro es realmente causante del cáncer, yo no voy a hacer de que tener un grupo de pacientes y hacerles fumar, ¿no? Y después al cabo de un tiempo mido cuántos de ellos hacen cáncer. Eso yo no puedo hacer, no podemos hacer, ¿no? Experimento en humanos. Entonces, pero sí lo que yo puedo hacer es agrupar a todos mis pacientes que tienen cáncer de pulmón y estudiar hacia atrás qué factores han sido comunes en esas personas. Y ahí puedo detectar que muchas de esas personas fumaban. Igual en el caso de cáncer de cuello del útero. Yo no puedo someterle a ciertos riesgos y después medir si realmente hacen o no cáncer. Lo que yo hago es agrupar a todos esos pacientes que tienen cáncer y estudiarles hacia atrás qué factores han influido para que haga cáncer. Entonces ahí saldrá el número de compañeros sexuales, de repente el virus. Entonces, en ese caso se hace el estudio con los ratios o casos y controles. En el caso de riesgo relativo es para adelante, ¿no? Sí, César, tenemos una pregunta que vamos a responderla ahorita en breve, después de la publicidad que tenemos. Vamos a entrar a la publicidad de nuestro querido amigo Fernando Leiva, que es quien nos permite estar aquí en sus instalaciones profesionales, y vamos a darle información a todos los conectados y a nuestros seguidores para que puedan conversar con él en terapia psicológica. Pueden venir a sus instalaciones, a su consultorio, o también desde diversos países que también reservan sus citas. Pueden llevar la consulta online, también sus terapias, y pueden reservar su cita al 995-722-178. Cualquier terapia o consulta con nuestro gran amigo psicólogo Fernando Leiva, por favor comunicarse con este número en el afiche por inbox o por Facebook. Lo pueden encontrar como psicólogo Fernando Leiva. Muy agradecido con Fernando. Nosotros las obstetras ahorita estamos inaugurando la señal microondas que ha podido ponerlo a nuestra disposición, y a partir de ahora vamos a estar no con la tecnología 5G, justo hemos estado comentando con él, obstetra César, vamos a tener ahora la tecnología 5F aquí en nuestro programa de Obstetras Educando. Listo, entonces le comento que nuestra amiga Gina Pongo nos consulta: ¿en qué universidades tenemos la especialidad de investigación? Justamente hemos conversado ya de la Universidad Cayetano Heredia, de la cual usted es egresado, pero ¿qué otras universidades usted conoce que puedan brindar esta especialidad? Mira, también conozco, en la Católica existen diplomados en investigación social en estudios cualitativos también. También hay diplomado en lo que es en estudios cuantitativos, aplicación del STATA, del SPSS. Hay estudios de investigaciones económicas. Incluso hay especialidad en antropología. La antropología está bien relacionada también con investigaciones cualitativas. Entonces, son campos que debemos ir explorando. Siempre revisar la página. En la Católica he tenido la oportunidad de hacer también varios cursos de estudios cualitativos, aplicación del Atlas T, que es un software parecido al Atlas, al Stata, que nos permite hacer estudios cualitativos. Y el estudio cualitativo es un tema también amplio e importante, ¿no?, que tenemos que explorar. Entonces, por momento conozco esas dos universidades. También hay la especialidad de estadística en la Universidad de San Marcos. Entonces, sí hay, si uno quiere estudiar ahí, ¿no? Entonces, sería interesante, seguir de repente más adelante con otros temas que podemos nosotros también apoyar. Bueno, esto
como siempre, nosotros siendo pioneros en lo que es en vía Skype, pero quizás más adelante podamos mejorar la forma de tener la documentación para poder llegar más a más gente y ser más efectivos. Y agradecerles a ustedes por esta invitación. Esta vez solamente mi objetivo era básicamente sensibilizar un poco en el tema de investigación, porque la investigación o la estadística eh, hay que aplicarlo tiene dos aplicaciones tan importantes. Uno es para que si tú quieres utilizarlo como una fuente de trabajo, para que tú asesores, o también para que tú mismo hagas las investigaciones, ¿no? Dirijas grupos de investigación. Entonces, en obstetricia tenemos muy buenos colegas que investigan. Justamente conversando con colegas de Lima, hay colegas que investigan en la Cayetano, hay colegas que trabajan en lo que es ITS, en el CDC, como le decía, en Huacho, en el hospital. Conozco a la colega que ha abierto el campo para poder ir incluso a hacer la práctica. Entonces, hay campo, hay formas de prepararse para poder optar por esos nuevos campos, ¿no? Que es la investigación, la epidemiología, la estadística. Y justamente uno de mis objetivos es sustentar ya este jueves la tesis y solicitar pues para poder trabajar en el área de epidemiología en el hospital. Yo trabajo en el Hospital de Salud de Huánuco y ya incluso me han abierto las puertas. Con la especialidad puedo acceder y se puede implementar lo que es en epidemiología, lo que es el Comité de Mortalidad Materna, notificación de VIH-Sida, ITS, cáncer. Huánuco tiene alta incidencia de cáncer gástrico, cáncer del cuello uterino, el sistema de vigilancia perinatal. Es decir, en lo que es en el área de epidemiología, la obstetra tiene campo, incluso para hacer el análisis de la situación de salud también. Hoy en día se ha abierto un curso también en lo que es en CDC, cómo elaborar o hacer los análisis de situaciones de salud. Un curso gratuito que se está dictando en el CDC del Ministerio de Salud. Entonces, es interesante eso. Es un área bastante importante y yo sé que los obstetras que van a ver esta transmisión el día de hoy van a poder ver un nuevo campo, un campo que realmente necesita al obstetra en los diversos hospitales, ¿no? ¿Cuántas oficinas de epidemiología podrían estar enmarcadas desde estos comités de mortalidad materna que usted ha mencionado? Realmente un obstetra tiene que saber este componente estadístico y este componente de investigación, que quizás para muchos es un tema bastante tedioso por las fórmulas, es un tema que quizás no es tan fácil interpretar para muchos de nosotros, pero que esta noche todos los obstetras que hemos podido ver su transmisión hemos podido aprender con respecto a la sensibilidad, a la especificidad, al riesgo, al factor de riesgo, al riesgo predictivo positivo, riesgo predictivo negativo. Realmente algo que también mi persona ha aprendido esta noche. Realmente estoy eternamente agradecida por su apoyo con el programa de Obstetras Educando. Obstetra César, antes de continuar, voy a dar pase a las últimas publicidades. Voy a dar la publicidad de nuestra gran amiga María Sánchez con su centro de vacunación. Tenemos aquí al médico responsable de este centro de vacunas, el doctor Montesinos. Se encuentra en la clínica María del Socorro. Tiene ahí un gran centro de vacunación, tiene todas las vacunas de diversos lugares de Lima. Ustedes pueden comunicarse a su central telefónica directa al centro de vacunación al 505-3636 o a los celulares 943-054-34
024-021 o al celular 999-024-041. Son teléfonos directos con el centro de vacunación, tanto para pacientes como para profesionales de la salud que necesitan tener ese proveedor de vacunas. Así es que quedan invitados a poder conocer este servicio de la Clínica María del Socorro. Listo. Entonces, obstetra César, ¿algo más con respecto a la presentación? Solamente, me resta agradecerte, Gloria. Te conozco hace muchísimo tiempo y realmente estás difundiendo bastante lo que es el conocimiento. Agradecer a todo tu equipo, al psicólogo también Fernando Leiva, que tengo el gusto de conocerle, a Jessica también, a la obstetra Jessica, y a todos los colegas que trabajan contigo. Realmente felicitarles y desearles lo mejor. Ustedes nos están abriendo ese campo, esa oportunidad de poder difundir los diversos conocimientos, y ustedes también nos enseñan muchas cosas, y eso es importante. Cuando estamos capacitados, todo se va a solucionar. En el Perú tenemos muy buenos profesionales, sin embargo, pues nuestra tasa de mortalidad, nuestra tasa de cáncer está elevada, justamente porque existe mezquindad, existe egoísmo, y realmente pues los obstetras estamos formados desde un inicio para la detección primaria y secundaria del cáncer, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, la ecografía, que es una técnica, que es una ayuda diagnóstica para poder facilitar nuestro trabajo, del cual usted difunde en todo el Perú, y realmente pues cuando tengamos más obstetras capacitadas con las competencias, vamos a lograr de que nuestros indicadores negativos reduzcan. Chile, por ejemplo, tiene uno de los mejores indicadores en salud en América Latina y tiene obstetras, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo que la obstetra pues contribuye a la salud pública. Sin embargo, todavía existe la mezquindad. Entonces, yo me comprometo a seguir trabajando. Podemos traer otros temas, puede haber sugerencias a los colegas, podemos también... Claro que sí. Los obstetras que quieran más temas específicos pueden escribirlos ahorita en los comentarios, y de todas maneras yo lo comprometo, obstetra César, a que usted nos vuelva a acompañar y a engalanar este humilde espacio de Obstetras Educando. Realmente yo estoy muy agradecida con usted, conozco de la amplia experiencia en estadística que usted tiene, y por eso la invitación a este programa. Esta noche las obstetras del equipo de Obstetras Educando y nuestro amigo Fernando Leiva y los obstetras conectados, le damos un fuerte aplauso por su tremenda participación el día de hoy. Muchísimas gracias, obstetra César. Estamos eternamente agradecidos con usted. Yo de todas maneras sé que se va a dar una nueva transmisión. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Sí, y antes de culminar, por favor, todos los obstetras que deseen contactarse con el obstetra César López, quien es un experto en el tema de estadística e investigación, pueden conectarse al número 962-826-920. 962-826-920 para que puedan de repente recibir la asesoría del obstetra César. Correo. Sí, o al correo, quizás nos lo puede brindar. César LOGO. César LOGO. ¿Qué más? 1970. 1970 hotmail.com. @hotmail.com. César LOGO 1970 @hotmail.com. Lo vamos a dejar en comentarios para que ustedes puedan contactarse con él, y ya tienen el número ahorita
en pantalla para que pueda él asesorarlos con los trabajos de investigación y sus tesis en cuanto a los que son egresados de nuestra carrera o obstetras que están llevando segundas especialidades, maestrías. Él tiene una amplia experiencia en obstetricia, ha sido paz decano del Colegio Regional de Obstetras de Huánuco y además tiene una especialidad en estadística en la Universidad Cayetano Heredia. Un gran expositor, un gran ponente y obstetra César, vamos a recordar esta noche una canción que usted fue cantautor al final del programa. Lo invito a que todavía nos acompañe. Vamos a continuar con la siguiente PPT porque tenemos un último momento de publicidad. Tenemos el 9 de junio un curso de actualización de evaluación de la morfología fetal por ultrasonido que se realizará, es un full day de 9 a 5. Se van a regalar 2 medias becas esta noche para aquellos colegas que han cumplido con las pautas del programa, han compartido la transmisión en vivo en sus muros y han etiquetado a muchas personas. Más etiquetas, más opciones de ganar. Así es que vamos a publicar a los 2 ganadores culminando la transmisión. Vamos a hacer el sorteo evaluando previamente que hayan cumplido con lo mencionado. Quienes tengan interés en llevar el curso de evaluación de la morfología fetal, que ya nos quedan ya los últimos 10 cupos, pueden llamar al 949-394-653 o contactarse por WhatsApp. Listo. Siguiente, por favor. Tenemos asimismo los inicios de diplomado de ecografía obstétrica que siempre nos preguntan por el inbox de la página. Estamos iniciando diplomado en Lima el 13 de julio. Iniciamos nuestra 6ª promoción en Cusco el 3 de agosto, en Tarapoto el 14 de septiembre, en Arequipa 21 de septiembre y en Ayacucho el 16 de noviembre. Así es que obstetras atentos que pronto llegaremos a su región. Muchos proyectos para el 2020, así es que a estar siempre conectados por Obstetras Educando. Siguiente, por favor. Tenemos aquí un compartir con respecto a la vacunación que nos invita a poder visitar al centro de vacunas de nuestra obstetra María Sánchez en la Clínica María del Socorro, que hemos justo mencionado hace un momento su número. No olvidar que existen muchos momentos en los cuales se necesitan las vacunas en las mujeres embarazadas, en las puérperas, en los adultos mayores de 65 años, en los personales de salud y en los bebés y también en las niñas, ¿no? Entonces, tenemos diversas etapas en las cuales pueden visitar este centro de vacunas. Quedan invitados nuevamente. Listo. Entonces, culminamos esta noche con un agradecimiento especial al cantautor de la canción que se volvió viral hace pocos meses en una coyuntura que el obstetra necesitaba empoderar la profesión y necesitaba sentir esa identidad de obstetra. Quiero agradecerle por esa canción y agradecerle al obstetra César también por sus ganas de compartir sus conocimientos esta noche con respecto a la estadística. Me despido de ustedes. Vamos a escuchar en breve la canción Obstetra Soy. Atentos. Obstetra soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada, que da el Estado o quien da plata. Nosotros los obstetras no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna atender a mis gestantes, trepar por los cerros detrás de mis pacientes, compartiendo vivencias, atendiendo parto, realizando visitas y echar a los vientos la voz del obstetra. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el obstetra es sin alma, que no tiene voz ni palabra y llora por dentro
otros sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron algunos vestidos de blanco y turquesa que quisieron desaparecernos por oro y por plata? No hubo tal Tapia que quiso eliminar al obstetra tras muchos proyectos bonitos y falsos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga alegre como día de fiesta mientras los obstetras doblan las espaldas por 4 centavos que el Estado les paga? ¿Quieres que me ría mientras los obstetras afrontan la pesada carga cumpliendo las metas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara mientras los obstetras viven en las montañas dando la cara? Trabaja y trabaja mientras se enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre mientras las mujeres siguen muriendo lo mismo que sus hijos? Obstetra soy y no me compadezcas. Déjame en el campo vivir a mis anchas, trepar por los cerros captando pacientes, brindando atención, detectando cáncer, orientando familias y echar a los vientos la voz del obstetra. Déjame tranquilo, que aquí en el campo el pueblo me ofrece las cosas más dulces y el reconocimiento que el MINSA nos niega. Obstetra soy y no me compadezcas. Todo el mundo está con muchas emociones en el pecho luego de escuchar tan hermosa canción, Obstetra César. Unas palabras de despedida para nuestro público el día de hoy. Ya para culminar, son las 10:38 de la noche. Este programa se ha extendido y vale la pena con usted a nuestro lado el día de hoy exponiéndonos sobre estadística y sobre investigación en obstetricia. Unas palabras, por favor. Bueno, muchísimas gracias una vez más y agradecer a Dios también por haberme dado esta hermosa profesión. Y bueno, despedirnos hasta un cierto tiempo y continuar con este trabajo, que es importantísimo y que debemos continuar. Felicitarte y desearte todos los éxitos y la suerte, Gloria. Muy agradecida con sus palabras, Obstetra César. Será hasta una próxima transmisión. El día de hoy el programa de Obstetras Educando contó con la participación del obstetra César López. Agradecemos su impecable ponencia y los conocimientos impartidos esta noche. Cualquier comentario, no duden en escribirlo en la página, estaremos atentos para apoyarlos en su crecimiento. Obstetras Educando está preocupándose durante cada martes en traer expositores de amplia trayectoria con reconocido currículum vitae y sobre todo que tienen las ganas de compartir sus conocimientos en este humilde espacio de Obstetras Educando, que pese a todos los esfuerzos que ponemos, a veces nos queda corto el tiempo, a veces tenemos múltiples actividades cada uno de nosotros, pero siempre cada martes a las 9 de la noche estaremos aquí con ustedes compartiendo un poquito de nuestra experiencia y de esta manera haciendo grande a la obstetricia. Me despido de ustedes, soy la obstetra Gloria Moreno y me despido diciendo obstetra soy y estoy orgullosa de serlo. Buenas noches.